Bueno, sean todos muy bienvenidos, sean bienvenidos a esta segunda noche del seminario de revelaciones del Apocalipsis. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy lindo, que habla acerca de la estrella del drama del libro de Apocalipsis, la estrella que brilla en Apocalipsis. Y bueno, no es otra más esta estrella que Jesús mismo, ¿sí? Bueno, y ahí podría ya terminar la transmisión, ya podría terminar el tema de esta noche. Pero no, vamos a estudiar la persona más importante del libro de Apocalipsis. Jesús es el que revela el Apocalipsis, eso lo vimos anoche, y nos damos cuenta de que Él toma un lugar muy especial en el libro de Apocalipsis. Él es la estrella, Él es la revelación, Él es el que descorre el velo para mostrarnos la verdad de Dios en el santuario celestial, la verdad de Dios en el reino de los cielos, la verdad que los hombres, algunos que de corazón sincero ansían saber y lo pueden encontrar gracias a la guía del Espíritu Santo y a la palabra. Y obviamente también a los hijos de Dios que predican esto, ¿no? Y bueno, y tenemos en esta noche tenemos un tema muy lindo, muy interesante, y vamos a ir a la primera pregunta de esta noche, que dice: ¿cuántos nombres o títulos tiene Jesús? Y vamos a buscar varios, ustedes van a ver ahí varios versículos. El primero de ellos es Apocalipsis 1:1. ¿Cuál es ese nombre que aparece allí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, ahí aparece el nombre Jesucristo. En Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? En Apocalipsis 5. 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, varios nombres aparecen allí: testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Obviamente testigo fiel porque Él no miente, nos dice la verdad, nos da su testimonio, y su testimonio es valedero porque el Padre así lo testifica, y nosotros lo vemos a través de la palabra de Dios. Primogénito de los muertos, no porque haya sido el primero en morir, sino porque justamente fue el primero en morir por la humanidad. Fue aquel que se entregó para darnos salvación, y soberano de todos los reyes de la tierra. Ni hace falta explicar eso, obviamente, porque ningún rey aquí en la tierra puede tener la gloria de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Muy bien, entonces ahí tenemos el Hijo de Dios, y en Apocalipsis 5, versículos del 8 al 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, entonces Cordero es el siguiente nombre de Jesús. Fíjense ya cuántos vamos nombrando. Apocalipsis 17:14, ¿qué dice? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy bien, Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19, del 13 al 16. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores.
Muy bien, ahí aparece la palabra de Dios o el verbo de Dios. Puede aparecer de las dos maneras en tu Biblia, es correcto de las dos maneras, ¿no es cierto? Pero literalmente el texto dice la palabra de Dios, aunque para nosotros signifique también lo mismo verbo. Ahora, son muchos los nombres de Jesús. Aparecen en el libro de Apocalipsis 37 nombres diferentes de Jesús y estos nombres se usan más de 250 veces solo en el libro de Apocalipsis. O sea, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis y no nos damos cuenta que el personaje central es Jesús, entonces estamos mal. ¿Cómo puede ser que haya personas que se centren en el libro de Apocalipsis o en la destrucción? Que se centren en el libro del Apocalipsis en el miedo. Claro, porque si vos me decís, no, es un libro de muerte, es un libro de miedo, pero de lo que más habla el libro de Apocalipsis es de Jesús. Qué lindo es eso. Eso es algo muy lindo. Claro, y el centro de todas las visiones, de todas las cosas que suceden en el libro de Apocalipsis, es Jesús. Y así también lo es en la Biblia. Jesús es el centro de la Biblia. Ahora, hablando de Jesús, ¿cómo describe el Apocalipsis a Jesús? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 18, vamos a encontrar varias cosas, ¿verdad?, que describen a Jesús. Y en medio de los candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como trueno de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien, ahí vemos entonces en la descripción que aparece allí, que era bastante larga la descripción, aparece que su ropa llegaba hasta los pies, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, dice allí el texto, sus ojos como llama de fuego, los pies semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, su voz como muchas aguas, o sea, como el ruido de muchas aguas, de muchas personas, eso es lo que significa, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Qué linda descripción de Jesús, este Jesús que se aparece a Juan para dar este mensaje. Ahora, lo interesante es que tanto Juan como Daniel, cuando lo ven a Jesús de esta manera, caen rendidos, como desmayados, a sus pies. Qué imponente, ¿no? Qué importante ese momento para los profetas y para que nosotros podamos entender sobre la gloria de Jesús, lo que significa su aspecto solamente. Ahora hay otra pregunta que vamos a hacer en esta noche, que es: ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? Apocalipsis 1:5. ¿Qué dice allí? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mirá qué lindo, ¿no? Qué lindo ese versículo. Nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Claro, porque vos tenés que ver de que el amor de Jesús no está ausente en el libro de Apocalipsis. Claro, hay que vencer un poco el temor a lo desconocido y adentrarnos a conocer a ese Jesús también del libro de Apocalipsis. Es el mismo Jesús que apareció sanando a las personas, es el mismo Jesús que nos avisó del juicio, es el mismo Jesús que nos enseñó sobre el reino de los cielos, es el mismo Jesús que dio su vida por nosotros y ha hecho muchas cosas por nosotros. Y de eso está referida también la pregunta número 4, que dice: ¿qué títulos nos ha dado Jesús? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos
hizo rey y sacerdote para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esos títulos son muy importantes. ¿Cuántos anhelan ser rey o reina o príncipe o princesa? Bueno, mirá, si lográs estar al lado de Jesús, si lográs tener una comunión con Él y cumplir lo que dice Jesús en su palabra, cuando Él venga, vos vas a tener estos títulos, reyes y sacerdotes. Y a veces no le prestamos tanta atención al sacerdote, ¿no? Pero el sacerdote era la persona con la cual Dios se comunicaba en la antigüedad. En el Antiguo Testamento Dios utilizaba a los sacerdotes y entonces les hablaba a los sacerdotes y ellos le comunicaban al pueblo. Ahora nosotros somos también sacerdotes del ministerio de Cristo, somos sus representantes en la tierra y tenemos que hablar por Él. Tenemos que hablar con Él. Claro, porque esto es lo lindo, esto es lo fantástico. Antes Dios hablaba con los sacerdotes, con los profetas, pero ahora Dios puede hablar con nosotros. Jesús cambió eso cuando estuvo aquí en la tierra. Nos dio la oración para que nosotros podamos hablar directamente con Él, hablar directamente con el Padre, para poder comunicarnos con la Trinidad. Y eso es algo muy lindo también para nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús, o por qué es Jesús capaz de redimirnos? En Apocalipsis capítulo 5, versículos 8, 9 y 12. ¿Qué dice? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Muy bien, muchas gracias. Ahí dice el texto, podemos resumirlo ahí para responder la pregunta: porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Claro, inmolado, ¿por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios, este nombre que aparece 26 veces en el libro de Apocalipsis, es un nombre importante dentro de la Biblia, es un nombre que nos lleva a pensar en los sacrificios de los corderitos, de los chivitos, ¿verdad?, de las palomitas, todos esos sacrificios que había en el Antiguo Testamento que nos enseñaban que un día el Cordero de Dios iba a venir a morir por nosotros. Claro, desde el Edén se estuvieron matando corderitos que representaban a Jesús, corderitos sin mancha, sin defecto, que representaban al Rey de Reyes, que iba a ser muerto, inmolado por nosotros. Jesús murió por nosotros. Todos esos corderos representaban a Jesús. Y cuando Jesús murió por nosotros, esos corderitos ya no fue necesario matarlos. Ya no fue necesario matarlos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios vino a morir por nosotros. Y el hecho que Apocalipsis lo nombre, te lo digo de nuevo, 26 veces a esto, es porque tiene importancia. Tiene importancia. Porque Él fue muerto por nuestros pecados. Y ya no es necesario seguir matando animalitos. Porque Jesús murió por nosotros, derramó su sangre por vos y por mí. Y eso es lo que vale hoy. Y eso es lo que vamos a recordar por la eternidad. Ya esto marcó un antes y un después en la historia celestial y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Para siempre vamos a recordar de que Jesús ha sido el Cordero que tomó el lugar por vos y por mí. Vos y yo tendríamos que haber muerto, pero Él murió por nosotros. ¿Cuándo fue planeado el sacrificio de Jesús? Claro, porque es una pregunta válida, ¿no? Bueno, Apocalipsis lo dice. Y vamos también a 1 de Pedro, en Apocalipsis 13, 8 y 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20.
Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. No. A ver. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Claro, Apocalipsis 13:8, claro, nos habla desde que desde el principio del mundo Él fue inmolado. Claro, y no lo podríamos entender a ese versículo sin 1 de Pedro, capítulo 1, de 18 al 20, porque ahí nos dice que desde la fundación del mundo, o sea, delante de la fundación del mundo, esto fue el plan, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis dice el principio, y aquí dice desde antes de la fundación del mundo, para darnos toda claridad posible. O sea, antes de que existiera la vida en este mundo, ya Jesús había pensado en dar la vida por vos y por mí. Ese era el plan de Dios. Si el plan original fallaba, Jesús iba a dar su vida por vos y por mí. Ahora, está bueno ver ahora en Apocalipsis 5, versículos del 5 al 9, quién abrió el libro sellado. ¿Sí? Jesús recibió un libro en el reino de los cielos cuando Él ascendió, de mano del Padre recibió un libro. ¿Sí? ¿Y quién abrió el libro sellado? Apocalipsis 5, del 5 al 9. Y uno de los ancianos me dijo, no lloré aquí que el león de la tribu de Judá, a la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrirle su sello, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien, el centro de todo esto que venimos hablando es que Jesús fue muerto por nosotros, fue inmolado, y que gracias a ese sacrificio Él tiene derecho a abrir el libro con los 7 sellos, ese libro que recibió de manos del Padre, que ese libro habla cosas que nos hubiera gustado ver, ¿verdad? Que es el futuro de toda la humanidad y cómo debía ser todo el desarrollo del plan de Dios. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién no se va a salvar? Si todo eso está en ese libro. ¿Cómo le gustaría también a Satanás echarle un ojo a ese libro? Pero obviamente solamente uno puede tener acceso a ese libro. Solamente una persona puede por lo que hizo.
ese que planificó desde un comienzo, desde antes que existiera la humanidad, que existiera este mundo, había planificado dar la vida por vos y por mí. Dio su vida y eso le otorgó el derecho a poder manipular las hojas de este libro. ¿Sí? Y vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es este libro que solamente Jesús puede abrir? ¿Sí? Y claro, aunque no lo nombra en Apocalipsis 3:5, vamos a ver un poquito, a ver qué puede llegar a ser en los otros versículos que vamos a buscar. Apocalipsis 3:5, 20:12 y 21:27. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente el que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, aunque no se menciona, como decíamos en el capítulo 5, que es el libro de la vida, es el libro con los 7 sellos, suponemos que puede llegar a ser este libro donde están registrados los nombres de las personas que han aceptado a Jesús, aquellas personas que dieron su vida en beneficio a Jesús, ¿verdad? En honor a Jesús, como discípulos, entregaron su vida a través del bautismo y lo siguen a Jesús. Son características que aparecen también del pueblo de Dios dentro del libro de Apocalipsis. Ahora, tenemos que ver un poquito el origen y el poder de Jesús, ¿sí? Porque ya estamos hablando de su aspecto, de lo que Él hizo por nosotros, de sus derechos, ¿verdad? Pero ¿existió Jesús antes de su nacimiento en Belén? Está bueno también saber eso, ¿verdad? Porque, claro, tenemos que darnos cuenta de estos detalles, ¿verdad? Apocalipsis 21:6, y vamos a ver también a Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Muy bien, entonces yo soy, en Apocalipsis 21:6, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y después dice el Señor Dios de los espíritus de los profetas. Claro, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el personaje principal es Jesús, que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Jehová y Jesús son la misma persona y estos títulos aparecen referidos a los dos. Y claro, y si vos lees la Biblia y todavía no te diste cuenta que el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Claro, porque hay personas que se confunden y dicen, pero ¿cómo? Es un Dios diferente, es un Dios distinto. No es diferente, no es distinto. No, pero como que es más bravo el Dios del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento. Y mirá, no. Actúa exactamente de la misma manera, lleva adelante los juicios de la misma manera y mantiene una personalidad sin variación. No ha cambiado. En todo este tiempo Jesús no ha cambiado. Como Jehová o como Jesús, Él no ha cambiado. Y está bueno entender de que, claro, si es el Señor de los espíritus de los profetas, Jehová fue el que le revelaba a los profetas. Y claro, y estamos hablando del espíritu de los profetas, y claro, él es el mismo, ¿verdad?, que hablaba con Moisés
Y cuando Jesús estuvo acá en la tierra, dice, de mí escribió Moisés. O sea, yo le dicté a Moisés. Yo le dije a Moisés. Es algo bien marcado en la Biblia todo esto. Y te puedo asegurar que vas a encontrar más de 200 pasajes bíblicos que hacen referencia a Jesús como Jehová en la Biblia. Te lo puedo asegurar porque yo mismo lo investigué, yo mismo lo busqué. Y bueno, pero eso es para otro seminario, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con la lectura, ¿verdad? Dice, ¿quién se identifica como el asociado de Dios en la creación? ¿Quién se identifica como el asociado del Padre en la creación? Claro, porque muchas veces vamos a encontrar en el contexto de la Biblia, como en Pedro o como en Pablo, que se lo nombra a Dios, o en Juan se lo nombra a Dios, en Apocalipsis también. Claro, y se está refiriendo al Padre, ¿sí? Pero ¿quién es el asociado de él en la creación? En Apocalipsis 3:14 y 4:11. Y escribe el ángel de la iglesia en la Idiosea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, entonces ahí tenemos que el personaje que aparece, ¿verdad? Que se identifica, la persona celestial que se identifica con el Padre como creador, es Jesús. Es más, cuando vos vas al Génesis, ves de que Jehová fue el que sopló en Adán el aliento de vida. Jehová fue el que abrió el cuerpo después de Adán para crear a Eva de una costilla. Y vos ves de que es Jesús, ese Jehová. Y que crea otras cosas también, que después vamos a ir viendo más adelante en este seminario. Ahora, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Dios Jesús? Claro, porque muchas personas le faltan incluso el respeto cuando le hablan a Jesús, hablan de Jesús. Entonces, está bueno entender este detalle, ¿no? Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 al 16, 22 del 6 al 7 y Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor es Dios de los espíritus, de los profetas. Ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos títulos, cuántos nombres que tiene Jesús? Ahí cuando leían recién de Apocalipsis 19, Jesús como el comandante de las huestes celestiales. Claro, porque los ángeles le responden a Jesús porque Él es el arcángel Miguel en la Biblia. Y claro, un arcángel no es un ángel, sino que es el que comanda a los ángeles, a pesar de ciertas tradiciones religiosas que vos puedas ver, que hay varios arcángeles en otras religiones. Vos vas a ver de que solamente hay un arcángel en la Biblia, solamente uno que comanda las huestes celestiales y es Jesús. Y además otro nombre que aparece allí que es el Verbo de Dios. Claro, ese Verbo de Dios que aparece en Apocalipsis 19, que aparece en Juan 1, claro, nos muestra que el Verbo de Dios es Dios y que habitó entre nosotros, que se hizo carne, ese por el cual existe todo.
Claro, y es tan bonito porque, claro, vos podés corroborarlo después con 1 de Timoteo 3:16, Tito 3:14, Hebreos 1:8. Todo existe y subsiste por Él. Hebreos 1:4, ¿verdad? Todo lo que Jesús ha creado. Jesús es creador, Jesús es Dios también. Es una de las tres personas de la Trinidad. No es simplemente uno más, no es simplemente un ser humano más. Es Dios que vino a ser humano aquí en la tierra. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús era el Mesías? ¿Sí? Entonces, a la pregunta que habíamos dicho hoy, ¿verdad? ¿Es Jesús Dios? Sí, un enorme signo, claro que sí. ¿Y cómo podemos afirmar que Jesús era el Mesías? Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Excelente. La Biblia relata muchísimas profecías, muchísimas cosas que haría el Mesías cuando estuviera entre nosotros. Más de 500 antes de que Jesús naciera, ya en el libro de Daniel se habla de que vendría justamente este Mesías que aparecería entre nosotros, ¿verdad? Y claro, y hay que estudiar un poquito más esta profecía, porque hay que profundizar un poco más la profecía bíblica, porque el Mesías era Jesús gracias a lo que fueron escritos por los profetas. Jesús le habló a los profetas acerca de él y después él vino para cumplir lo que habían escrito los profetas acerca de él. Qué bárbaro, ¿no? O sea, qué compromiso te lleva eso. Porque ¿cuánto vale la palabra para Jesús? Ese valor de la palabra que antes sabía que era una garantía, claro, en las personas se perdió, pero Jesús lo sigue teniendo. Si Él le dijo al profeta, voy a hacer esto, esto y esto, ¿qué hizo? Vino y lo cumplió. Porque las profecías bíblicas se han cumplido en el año, el mes, el día y la hora que fueron señalados. Y eso es algo fantástico. Por eso vamos a ver un poquito la profecía que habla acerca de la llegada del Mesías, una de las profecías que habla acerca de la llegada del Mesías, que es Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre tu santa ciudad, para redenominar las prevaricaciones y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en el tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el deceso del desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. La pregunta la volvemos a recordar, es ¿cuándo empezó el periodo de esta profecía? Según lo que acaban de leer de la palabra de Dios en Daniel 9, versículos 24 al 27, cuando se dio el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén. Claro, fueron 3 decretos que declara la Biblia. Uno es el decreto de Ciro, el otro el decreto de Darío y después está el decreto de Artajerjes. Claro, pero con los 2 primeros no se cumplió, pero sí con el decreto de Artajerjes, que justamente
fue dado en el año 457 a.C., que fue en otoño de esa época. Ahora, esto lo encontramos registrado a través de Esdras, en Esdras capítulo 7, versículos 7, versículos 12 y 13 también, donde nos dice de que allí se había empezado a reedificar a Jerusalén. Y ahí está relatado toda la angustia que llevó en la reedificación de las murallas, de la ciudad, del templo, tal cual lo había dicho el profeta Daniel mucho tiempo antes. Ahora, hay otra pregunta, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo aparecería entonces el Mesías? En Daniel 9:25. Y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Muy bien, entonces 62 semanas más 7 nos da 69, ¿sí? 69 semanas después del decreto. Entonces eso nos da, ¿no es cierto?, que el Mesías aparecería a las 69 semanas, o sea, 483 años. A partir del 457, desde que se dio la orden del rey Artajerjes, en otoño del 457, hasta el año en el cual Jesús aparece. Claro, porque Jesús aparece 483 años después de que se diera esta profecía. Exactamente las 69 semanas. En la misma época, de otoño a otoño. Y entonces nosotros nos damos cuenta que 69 por 7 son 483 años. Claro, porque ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado, según Ezequiel 4:6, que un día equivale a un año? Entonces, 69 por 7 nos da 483 años, que son 69 semanas. ¿Sí? 7 días tiene una semana, por eso se hace esta multiplicación y nos da como resultado 483 años. Ahora, miren un poquito acá, ¿no es cierto? ¿Apareció el Mesías 483 años después del decreto? Sí, apareció el Mesías. Acá está el decreto de Artajerjes. ¿Ven? El 457 el decreto. Acá empieza la reconstrucción de Jerusalén. Claro, y de aquí hasta aquí, vos de 457 le sumás las 69 semanas, te va a dar el año 27 después de Cristo, que es el año en el cual Jesús es bautizado. Claro, la profecía habla de 70 semanas. Son 70 semanas, ¿no? No 69. La aparición del Mesías sería en la semana 69, que sería el año 27 después de Cristo. Ahí aparece el Mesías. Y decía, Daniel 9, decía, ungir al santo de los santos. Claro, ungir significa el bautismo, ¿no es cierto?, del santo de los santos. Y el santo de los santos en la Biblia es Jehová. Y claro, y después encontramos que en Apocalipsis el santo de los santos es Jesús. Claro, y eso es lo lindo de cómo se va uniendo la Biblia y te va mostrando el Señor el significado de los símbolos, y que estos símbolos que aparecen tienen sentido. Estos 490 años de la profecía bíblica, ¿sí?, que van de 457 hasta el 34 después de Cristo. Claro, hay una semana más. Después de las 69 semanas, después de que Jesús es bautizado, hay una semana más. Son 7 años. Pero claro, Jesús no estuvo 7 años en la tierra con su ministerio, estuvo 3 años y medio, tal cual estaba profetizado. Claro, porque al final de los 3 años y medio de su ministerio, después de haber sido bautizado, Jesús se bautizó a los 30 años. Claro, y acá debería decir 30, ¿verdad? Acá debería decir 30, pero claro, como hemos cambiado de calendario, cambiamos 2 veces de calendario, entonces Jesús en realidad nació un poquito antes del 0, porque claro, en nuestra época, nuestra era, el cristianismo, el 0 simboliza el nacimiento de Jesús. Entonces por eso es antes de Cristo, antes del 0, o después del 0, o después de Cristo. ¿Está?
Pero claro, como ese desfasaje nos da el 27, pero en la profecía bíblica no le erra nada. Por más de que hayan cambiado el calendario, los días de la semana siguen siendo los mismos. El lunes es lunes, el martes es martes, y así como en la época de Jesús, si vos te retrotraes a la época de Jesús, vas a encontrar que el lunes es lunes, el sábado es sábado, el domingo es domingo, o sea, no, eso no cambió, eso no cambió. Lo que sí tenés que tener en cuenta, que en la profecía bíblica, a las 69 semanas desde el decreto, Jesús es bautizado. Queda una semana más, 3 años y medio. A la mitad de la semana, en el año 31, Jesús muere. Y 3 años y medio más, muere Esteban, que es el primer mártir, y después está el Evangelio a los gentiles, la diáspora, la dispersión de los cristianos en el mundo entero predicando el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros somos el resultado de ese Evangelio, de esa predicación que no se ha detenido en 2000 años. Y esto, qué lindo saber que se ha formado una cadena, que alguien me enseñó a mí, yo te enseño a vos, y vos le enseñás a otra persona. Y eso no se ha detenido. Jesús apareció 483 años después del decreto, en el año 27 después de Cristo. Tal cual estaba profetizado. Tal cual. Ahora, ¿qué predicó Jesús después de su bautismo? Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Claro, el tiempo se ha cumplido. Claro, Jesús será el Mesías, el Cristo. ¿Y qué significa Mesías? Significa ungido. Ah, mirá vos qué interesante. Y la profecía de Daniel dice ungir al Santo de los Santos. Ah, fue ungido. Claro, ¿por quién fue ungido? Por Juan el Bautista. Fue bautizado por Juan el Bautista y fue ungido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se abrió el cielo, el Padre habló, Jesús ascendió de las aguas y el Espíritu Santo descendió como una paloma majestuosa, ¿verdad? Que se introdujo dentro de Jesús, y eso fue el ungimiento de Jesús, ungir al Santo de los Santos con el Espíritu Santo. El Cristo, el ungido, el Mesías. Claro, y entonces así podemos entender un poquito cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido. Claro, la llegada de Jesús nos da a nosotros la idea del cumplimiento de esa profecía magnífica, donde el primer hecho de la vida de Jesús como su ministerio, para comenzar su ministerio, era su bautismo. Le dijo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Porque Juan le decía, vos no me puedes pedir que yo te bautice, yo tengo que ser bautizado por vos. Pero Jesús le dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia, porque la justicia que era cumplir la profecía. Y ese era el tiempo del cumplimiento de la profecía. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cuánto tiempo de privilegio le prometió Dios al pueblo judío? En Daniel 9:24. A ver, ¿qué dice? 70 semanas está determinado sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar las iniquidades, para traer la justicia, perdurarle y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Muy bien, fíjense, 70 semanas. 70 por 7 nos da 490 años. Ya lo habíamos visto en la imagen anterior, lo habíamos visto en el diagrama, ¿verdad? Pero claro, ahora estas 490 años era para que el pueblo cambiara, para que el pueblo se acercara a Dios, para que el pueblo pudiera escuchar de la mano de Dios mismo, de Jehová mismo, su palabra. Jehová había prometido, había profetizado de que lo escucharían a Él, que Él andaría entre las personas. Es lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Acerca de la profecía de Jehová, que caminaría entre las personas, que le enseñaría y que escucharían su voz. Ahora, ¿cuándo había de ser crucificado Jesús? Lo vamos a volver a repetir. A ver,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, entonces quitará la vida del Mesías a la mitad de la semana. Claro, después de la semana 69, ¿sí? Como vimos acá en el diagrama, como estamos viendo ahora nuevamente, 69 semanas, los 483 años que Jesús era bautizado, quedaba una semana más, y a la mitad de esa semana que quedaba, Jesús debía ser muerto. Se quitaría la vida al Mesías a la mitad de la semana. 3 años y medio, claro, porque la mitad de 7 es 3 y medio. Y el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, exactamente, por su muerte en la cruz. Así que no le erró en nada la palabra de Dios. Y está bueno comprender esto. ¿A qué profecía se refirió Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Muy bien, o sea, el tiempo se había cumplido, ¿sí? Y justamente se refería a la profecía de Daniel 9, versículos del 24 al 27, donde se quitaría la vida del Mesías, pero no por sí, sino que alguien más le quitaría la vida al Mesías. Ahora, vos ni yo le quitamos la vida a Jesús, pero las personas de esa época sí lo hicieron. Sí lo hicieron. Entonces, allí están involucrados tanto los judíos como los romanos, están involucrados allí, ¿verdad? Pero el pueblo que debía recibir al Mesías no lo recibió. En los 490 años que tenían para arrepentirse, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Rechazó la voz de Dios, rechazó la voz de los profetas, rechazó al profeta, porque Jesús recibe el título también de el profeta, y lo rechazaron también a él, porque amaron más las tinieblas que a la luz. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros, no te tiene que pasar a vos, no me tiene que pasar a mí. No tenemos que cometer los mismos errores. Para eso está esto en la palabra de Dios, porque la profecía no es solamente futuro, no es solamente conocer el futuro. Con la profecía vos conocés también el pasado, para no cometer los errores que cometieron las personas. Tenían la profecía bíblica y no le hicieron caso. Entonces vos no tenés que cometer los mismos errores que esas personas. Yo no tengo que cometer los mismos errores. Por eso la profecía apunta al pasado, nos llega a nosotros al presente, para que en el futuro nosotros estemos con Jesús. Ahora, ¿murió Jesús por todos nosotros? ¿Sí o no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él en la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, entonces es un rotundo sí. Jesús murió por todos nosotros, o sea, murió por los pecados de todo el mundo. O sea, todos podemos aceptar a Jesús. Todos. Aunque no todos quieran este beneficio, todos lo tenemos. Todos tenemos este beneficio porque Jesús murió por todos nosotros y nosotros podemos aceptar su gracia, su amor, para poder cambiar. Y la pregunta siguiente, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Juan 3:16. Obviamente es uno de los versículos más conocidos por la cristiandad. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirá vos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí yo resalté dos palabras, amó y el mundo.
Jesús amó al mundo, Dios amó al mundo, el Padre amó al mundo. Por amor el Padre entregó a su Hijo, por amor a vos y a mí, y por personas que no aman a Jesús, por personas que no hablan con Dios, que no hablan con el Padre en oración, que no dirigen sus peticiones al trono celestial. Pero Él te ama igual, aunque vos no lo ames, aunque vos lo desprecies, aunque no quieras orar, aunque no quieras leer la Biblia, Él te ama igual. Él te ama igual. Y ese amor es un amor diferente al tuyo y al mío. Es un amor que es capaz de todo. Que es capaz de todo. Por un acto de salvación. Claro, qué bonito ver de que el centro del Apocalipsis siempre ha sido Jesús. El que siempre ha brillado ha sido Jesús y su acto maravilloso de salvación hacia nosotros. Vos fíjate de que en la profecía que vimos de Daniel, claro, el centro de la profecía no era el pueblo de Israel. El centro de la profecía era Jesús. Y claro, vos en cada enseñanza de la Biblia vas a encontrar que el centro siempre está Jesús. A través de Él obtenemos los beneficios de la Trinidad. Gracias a Jesús, Él es nuestro puente. Pero ahora la pregunta es, ¿vos vas a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? ¿Lo vas a aceptar? Porque ha hecho tanto, nos ha dado tanto conocimiento, tantas cosas. Y fíjate que recién estamos avanzando de a poquito con el conocimiento del libro de Apocalipsis. Y vamos de menos a más. Pero no nos podemos olvidar por ningún motivo, ni por ningún segundo, de que el centro del libro de Apocalipsis es Jesús y su sacrificio por vos y por mí. De todo lo que Él hace por vos y por mí. No te tenés que olvidar de eso. No lo podés perder de vista. Por eso lo vas a aceptar. Vas a aceptar su enseñanza. Yo quiero orar por vos para que vos lo aceptes. Para que vos puedas decirle que sí a Jesús esta noche. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos y por las personas también que nos están viendo a través de esta transmisión. Te pedimos, Señor, te rogamos y te imploramos, Señor, de que tú puedas ayudarnos a ver a Jesús, a verlo, Señor, en la Biblia, a verlo en el libro de Apocalipsis, a buscarlo, Señor, en esta noche, para que Él nos ayude a cambiar, para que Él toque nuestro corazón y nos ayude a aceptar sus enseñanzas. Rogamos, Señor, tu bendición. Envíanos tu Espíritu Santo, Señor, para recibir tu bendición en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús.